Los quiero invitar por un viaje a Medellín al pasado y al presente y pensar qué puede pasar en el futuro si no tomamos decisiones. Pues resulta que este tranvía, llamado tranvía de sangre, porque era jalado justamente por mulas, existió en Medellín en 1848. Don Enrique Chavarría en sus crónicas nos cuenta cómo en 1887 se le otorgó el privilegio al general Juan Clímaco Arbeláez para tener estos tranvías de sangre, que unos años más tarde, en 1890 y en 1896, terminaron siendo un fracaso por su falta de planeación, y era inclusive un tranvía proyectado para ir hasta Caldas inclusive. Hasta ahí llegaron los llamados tranvías de sangre. Fue hasta 1923 y a partir de 1920, donde definitivamente Medellín se convierte en una ciudad moderna en esa época, por decirlo así, porque tiene su primer tranvía eléctrico. Este es el tranvía de la América, en la Plaza de Cisneros en 1923, eléctrico, y ahorita hablaremos un poco cómo hoy se toman decisiones inclusive en contravía de lo que es lo lógico, que es tener sistemas utilizando la energía que nosotros tenemos en nuestro departamento. 1925, este es el tranvía de Ayacucho. En 1947 se ve cómo está el tranvía de la avenida La Playa, o sea, estamos hablando de un tranvía para el momento de la ciudad tan importante, con 15.17 kilómetros de tranvía eléctrico. Si lo comparamos hoy con el Metroplus son 12 kilómetros. Miren lo que había en el pasado y lo que no somos capaces de hacer en el presente. Este es el recorrido y así se veía nuestro tranvía, hasta que empezó a hacer, básicamente, se empezó a dar una competencia donde no fue protegido por las autoridades locales, una competencia con rutas paralelas de buses que acabó por terminar y por liquidar estos tranvías eléctricos en la ciudad de Medellín aproximadamente en esa época. Entonces yo siempre me he preguntado ¿quiénes son más mulas? ¿Las que jalaban el tranvía o los que le dieron fin? Yo siempre me hacía esa pregunta, pero sobre todo entender que lo importante es que eso ya pasó, pero la pregunta es ¿qué vamos a hacer de acá para adelante? Justamente superar adversidades. La pregunta tiene que ser la siguiente y es: hoy el 50% de la población mundial habita en las ciudades. En 50, 60 años la población se multiplicó por 5. Pero miren ustedes el caso, por ejemplo, de Latinoamérica. En Latinoamérica el caso todavía es mucho más trágico. El 81% de la población vive en las ciudades. O sea, ¿qué pasa con la movilidad? Pero cada vez será peor. Al 2030 se estima que en Latinoamérica el 86% de la población viva en las ciudades, y eso implica unos retos grandes que tenemos que plantearnos todos. Pero además en el 2030 la población urbana aumentará en el mundo en un 27% de acá al 2030. 23 ciudades tendrán poblaciones mayores de los 10 millones de habitantes, enfrentarán los grandes retos de las grandes metrópolis hoy, temas de congestión, problemas de salud, todo lo que va asociado a problemas de movilidad. Lo que queda claro es que cada vez habrá más gente en las ciudades, cada vez existirán más vehículos. Mire lo que pasó, en 50 años se pasó de tener 50 millones de vehículos privados a 400 millones de vehículos privados en el mundo. ¿Cuáles son los efectos de este tipo de fenómenos? Efectos de tipos de contaminación ambiental. La contaminación ambiental, por lo general, el 80% lo producen las fuentes móviles y el 20% las fuentes fijas. Y de ahí tan importante que las políticas que se tomen en un momento determinado en una ciudad, en cualquier ciudad del mundo, en cómo nos movemos, implican directamente en la calidad del aire y por ende en la calidad de vida y en la salud de las personas. Problemas de salud, pues todos los días. Quienes más lo sufren sobre todo son los niños entre los 0 y los 5 años y los adultos mayores. Problemas graves, temas de problemas respiratorios agudos. Es un modelo en el cual el modelo actual hoy depende
de un 98% de energías fósiles no renovables. En el 2030 consumiremos el doble de la energía que consumimos hoy. O sea que esto tiene que replantearse y es pensar cuáles son las energías alternativas que tenemos que utilizar nosotros asociadas a la movilidad y cuál es el gran reto que tenemos nosotros, no solo como Medellín, sino alrededor del mundo. El problema no es solo de Medellín, sino de las grandes ciudades del mundo. Y uno se sigue preguntando ve un caos vehicular, cada vez somos más, no cabemos, pero la pregunta es, ¿para quiénes estamos construyendo las ciudades? ¿Para los vehículos o para las personas? Veamos un poco el caso de Medellín. ¿Cómo nos movemos en Medellín? Pues resulta que en Medellín el 28% de los viajes se hacen a pie. O sea, cuando yo tomo la decisión de salir de mi casa, ir a la tienda, ir a alguna vuelta que tenga que hacer, me voy a pie, es el 28% de los viajes diarios. El 30% en bus, el 10% en metro, metrocables y los demás sistemas asociados a él. El 20% en carros y motos, que cada día crece más en la ciudad de Medellín y sobre todo en ciudades latinoamericanas. El 11% en taxi y el 1% en bicicleta. Hay que hacer esfuerzos inmensos para que este tipo de proyectos avancen. Cada vez existirán más vehículos. Esto es una realidad que vemos nosotros día a día y no solo la vimos nosotros como Medellín, la viven las demás ciudades, sobre todo las ciudades latinoamericanas. En el 2008, hablando en términos de carros, teníamos 767.000 vehículos, pues para el 2011 ya era 1.018.000 vehículos, un crecimiento del 32.66%, que no corresponde al crecimiento y a la construcción de nuevas vías ni de sistemas integrados de transporte. En motocicletas, igual, el 2008, 337.000 y en el 2011, 487.000. En vías, pues claro que hay que hacer más vías. Iván Sarmiento, una de las personas, en mi concepto, más conoce de movilidad, Colombia, en Medellín, habla de que hoy la faja vial, el porcentaje de faja vial en Medellín es del 20%, o sea, el 20% de la ciudad está construido en vías. Para que sea más óptima la movilidad, se necesitaría llegar hasta el 25%, que es un estándar internacional. Eso significaría 500 kilómetros más de vías. La pregunta es, ¿en dónde, cómo y cuánto cuesta esto? Ojalá tuviéramos esos recursos y ojalá tuviéramos los espacios para hacerlo. Pero miren lo que pasa en Medellín. Este es un mapa de la ciudad. Este es el sur, este es el norte. Poblado, Guayabal, Laureles, Estadio, Belén, Centro, zona nororiental, los que más reconocen fácil, Metrocable, Biblioteca Santo Domingo, zona noroccidental. Esto es un indicador en términos que se lleva a este mapa y es en estratificación. El estrato 6 está concentrado en esta zona, en el poblado, el estrato 5, Laureles, Estadio, y mientras más hacia el norte va disminuyendo en estrato 1, 2 y 3. Y si uno mira el indicador, el índice de desarrollo humano, que se mide entre 0 y 1, y en este mapa es mientras más oscuro, es que significa que hay mejor calidad de vida, mientras más claro, pues que hay más dificultades, y se ve la misma radiografía, básicamente poblado, Laureles, Estadio, empieza Guayabal, Belén y unas zonas de la América, pero mira uno cómo hacia la zona norte de la ciudad existen muchas más dificultades. Y cuando uno va a ver el tema de densidad poblacional sobre el mismo mapa, pues se encuentra que justamente donde más riqueza hay, donde más oportunidades, mejor calidad de vida existe, pues menos gente vive. Y que donde más problemas existen y más necesidades, que es concentrada en la zona nororiental y noroccidental y parte de la centro-oriental, pues es donde más gente vive en la ciudad de Medellín. O sea que eso nos tiene que llamar la atención sobre realmente cuál es el reto, pero cuando vemos nosotros y lo sumamos por estratos, el estrato 1, 2 y 3 de la población de Medellín representa el 80% de la población, el estrato 6 representa el 3%. ¿Y qué es lo que pasa? Que justamente ese estrato de personas, el estrato 1, 2 y 3, son quienes más utilizan el sistema de transporte público. Es ahí donde está la necesidad de que esto es un tema de equidad. Que es que si hay algo que impacta de manera favorable o desfavorable en las ciudades es cómo nos movemos y qué tipo de servicio público se le ofrece a la gente. Esto no es un tema simplemente
de que si es bueno o no ir en bus, o ir en metro, o ir en otro tipo de sistema. Es cuál es el sistema que se le debe ofrecer a las ciudades. Independiente si una persona de estrato 1 o estrato 6 toma un sistema de transporte público, tiene que ser cómodo, ágil y seguro. Eso no es una cantaleta, pero tiene que ser una realidad para que en Medellín cambie. Esto es un tema de equidad social, no es simplemente un capricho. Yo pienso que nuestras ciudades y todos nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y pensar en cuál es el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos. Yo soy ingeniero civil y a mí me encantan las obras y las vías, claro que sí, yo quiero más vías y más obras, se tienen que seguir haciendo, cada vez entrarán más vehículos, pero hay unas decisiones inaplazables que tienen que hacer como estas. Miren cómo en una vía ocupa esta cantidad de vehículos, cómo se ocupa en un bus urbano y cómo se ocupa en bicicleta. Hay que priorizar y hay que tomar medidas urgentes. Este es el mapa del sistema integrado de transporte. Ojalá tuviera tiempo de explicar todo lo que debería hacerse en la ciudad, como el tranvía de la 80, el tranvía de Ayacucho, los 2 nuevos metrocables de Villa Lilian, del Pinal, el metrocable de Picachito que se debía hacer, el tranvía de la 80 y la 34 que debe ser un gran anillo vial, seguir avanzando de forma decidida. Y miren lo paradójico de la vida. Hoy Medellín, casi 100 años después, va a volver a tener un tranvía eléctrico, desde la estación San Antonio del Metro hasta estación Alejandro Echavarría en Buenos Aires, conectando con 2 metrocables espectaculares que van a conectar toda esa zona centro-oriental que tanto necesita integrarse, como en el cable de Villa Lilian y del Pinal. Eléctrico, esto es subiendo por Ayacucho, subiendo cerca de la iglesia. Y aquí vemos cómo el Metroplus se tiene que integrar. El Metroplus no es solo los buses que van rodando por el sistema en una troncal, sino que las rutas alimentadoras tienen que hacer parte de él. Que vuelvo y digo, ojalá hubiera sido un sistema eléctrico, ese tipo de decisiones tienen que tomar y tienen que haber consecuencias con el futuro sostenible de la ciudad. Este proyecto se tiene que avanzar, se tiene que consolidar bicicletas públicas en la ciudad, en las zonas planas. Lo claro es que no cabemos en la ciudad y cada vez vamos a hacer más, cada vez más carro, entonces tenemos que tomar decisiones y tenemos que aprender de las adversidades, tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que entender que esto es decisión de todos. Miren, esto no es solo de los políticos, yo soy político, pero un político tiene que tomar decisiones de fondo y es un líder que tiene que tomar decisiones en sistema de transporte público, en más construcción de vías, pero hay algo importante, es que yo estoy convencido que las decisiones individuales son la suma de miles de decisiones individuales, son las que van a poder lograr el cambio en la ciudad. Todo lo que les conté se tiene que hacer, pues yo les invito a que ustedes también piensen cómo le aportan a la ciudad, desde cada uno, y piense cómo puede compartir el carro, piense cómo puede evitar viajes innecesarios haciendo teletrabajo, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todo ese tipo de cosas se tienen que hacer. Las empresas responsables cada vez tienen que tener un compromiso mayor de cómo se mueven sus empleados, qué tipo de oferta le ofrece a ellos, cómo incentiva el uso del transporte público. Nosotros cada vez tenemos que tener una movilidad urbana sostenible. De lo contrario, simplemente colapsaremos y no será culpa de uno o de pocos, será culpa de todos, porque todos hacemos parte de la ciudad. Se tienen que tomar decisiones de fondo. Acá hay temas que hoy son inaplazables, que no se han tomado las decisiones políticas correctas, pero que por eso depende de un tema de criterio y tiene que priorizarse es qué ciudad y qué tipo de ciudad queremos construir. Yo tengo 2 hijos, Emilio y Pedro. Emilio tiene 3 años y Pedro tiene 1 año. Yo no me imagino, si no tomamos decisiones, cómo ir a ser la vida de mis hijos, la vida de sus hijos, la vida de nuestros nietos. La ciudad tiene que tomar decisiones y depende de cada uno. Casi que cada uno tiene un fósforo, cada uno verá cómo lo prenda. Y yo lo único que les quiero decir hoy es a ustedes, los que están acá y a los que están viendo esta presentación, es que esto valdrá la pena haber venido acá, haber estado acá, si por lo menos el mínimo, el 20% de los que estamos acá, empezamos a experimentar cambios de hábito de cómo nos movemos en la ciudad. Eso es lo que yo quiero, yo lo hago permanentemente, no es la única solución, pero cada uno de nosotros también tiene que ayudar. Gracias.